Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un escenario geopolítico súper complejo, y lo vamos a hacer usando la lógica de la teoría de juegos, que es una herramienta fascinante para entender estas situaciones. Para empezar, vamos a plantear una hipótesis. Imaginemos por un momento que estamos en marzo de 2027. La tensión es máxima y una operación militar a gran escala está, literalmente, a punto de desatarse. Y de repente, en las noticias de todo el mundo aparece esto: la Operación Libertad iraní. Una invasión en toda regla, vamos. Se presenta como una demostración de poderío, una clase magistral de cómo se hace la guerra hoy en día. A primera vista el plan parece perfecto, ¿verdad? Imparable, decisivo, abrumador, pero, y aquí viene la clave, ¿qué pasaría si esta victoria tan aplastante no fuera más que el cebo? El primer paso para caer en una trampa estratégica, una preparada con una precisión milimétrica. Bueno, para entender cómo se llega a esta situación, a esta posible trampa, tenemos que ver quién mueve los hilos. Hay que analizar las fuerzas a menudo invisibles que están en juego, los actores clave en esta partida de ajedrez geopolítico. Pues resulta que habría tres grupos de poder muy claros y muy potentes, que por distintos motivos estarían empujando a Estados Unidos hacia este conflicto, cada uno claro con sus propias y poderosas razones. Y a todo esto hay que sumarle un factor que es puramente psicológico, pero que es crucial, una especie de arrogancia, de hubris, dentro del propio ejército estadounidense, esa creencia de que son invencibles, de que pueden ganar cualquier guerra, donde sea y contra quien sea. Y esto nace, en gran parte, de un cambio en su propia doctrina. Fijaos, se ha pasado de la guerra tradicional, con grandes ejércitos, protegiendo las líneas de suministro, evitando que te rodeen, lo clásico, vamos, a un modelo totalmente nuevo. La doctrina del shock and awe, o conmoción y pavor. Aquí lo que prima es la tecnología, la velocidad, la supremacía aérea. Es un cambio de paradigma total. Pero lo más sorprendente de todo esto, lo que de verdad le da la vuelta a la tortilla, es la motivación del adversario. Porque la Guardia Revolucionaria de Irán no es que esté intentando evitar la guerra, no, es que parece que la está buscando, que la está provocando deliberadamente. Vale. Avancemos un poco, porque claro, podría parecer una situación única, pero este tipo de trampas estratégicas no son para nada nuevas. La historia, de hecho, está plagada de advertencias muy parecidas. Es que es un patrón que se repite una y otra vez, desde los atenienses en Sicilia, que fueron con un exceso de confianza brutal, pasando por Vietnam, donde Estados Unidos se vio atrapado en un conflicto que no podía ganar, hasta conflictos mucho más recientes. Al final, la historia parece ser siempre la misma. Una gran potencia, cegada por su propio poder, que cae en una trampa de manual. Y si se analizan estos fracasos, vemos que siempre hay unos elementos comunes, ¿no? La arrogancia, el hubris del que hablábamos antes, la incapacidad para retirarse a tiempo, lo que se conoce como la falacia del coste hundido, y por supuesto, el peligro de acabar creyéndose la propia propaganda y subestimar al enemigo. Entonces, aquí está la clave para entenderlo todo. No estamos hablando solo de un conflicto militar. Esto es un juego en el que cada jugador tiene objetivos diferentes y, lo que es más importante, contradictorios. Y esta tabla lo resume a la perfección. Este es el corazón de la trampa. Fijaos, Estados Unidos juega para derrocar al régimen iraní, rápido y con pocas bajas. Ese es su objetivo. Pero, ¿cuál es el resultado óptimo para la Guardia Revolucionaria iraní? Justo lo contrario, que Estados Unidos invada, que su ejército quede atrapado y sufra una derrota humillante. E incluso para otros actores regionales, su escenario ideal podría ser uno en el que Irán queda destruido, sí, pero el ejército estadounidense queda debilitado y empantanado en la región. El éxito de unos es literalmente el fracaso de los otros. Esto nos lleva a una conclusión brutal. Desde el mismo instante en que empieza esa invasión, esos 100.000 soldados dejan de ser un ejército de conquista. Se convierten en esencia en rehenes. Rehenes atrapados por la geografía, por la estrategia, por el propio tablero de juego. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una superpotencia se da cuenta de que ha caído en una trampa? Pues que recurre a su arma definitiva. Claro, ante la perspectiva de una derrota humillante y de perder a todo un ejército, a Estados Unidos le queda un último recurso, un as en la manga que podría cambiarlo todo: la amenaza nuclear. Y aquí es donde el juego entra en su fase final, una secuencia casi de ajedrez. Paso 1, Estados Unidos, atrapado, pone sobre la mesa la amenaza nuclear para intentar salvar a sus tropas. Pero entonces paso 2, entra en escena un tercer jugador, pongamos Rusia, que interviene y prohíbe tajantemente el uso de armas nucleares. Y paso 3, la amenaza de Estados Unidos queda anulada y la trampa se cierra para siempre. Y una vez atrapado, sin la opción nuclear, Estados Unidos se enfrenta a una guerra de desgaste. Una guerra que simple y llanamente no puede ganar. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la capacidad industrial. Fijaos en este dato, este moledor.
Por cada barco que puede construir Estados Unidos, China puede construir 232. Es una diferencia abismal. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Una pregunta que lo cambia todo. Porque la trampa estratégica parece perfecta, ¿sí? Pero todo depende de las acciones de ese último jugador. La pregunta es, ¿por qué lo haría? ¿Por qué se involucraría un actor como Rusia en un conflicto entre Estados Unidos e Irán? Ahí queda la reflexión.